Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Hoy traemos un clavado profundo a una montaña de archivos fascinantes, críticas musicales retrospectivas y reportes sociológicos para entender algo que, la verdad, va muchísimo más allá de unas cuantas guitarras eléctricas. Totalmente. O sea, la misión de este análisis es desentrañar la verdadera historia del rock en México. Y digo que va más allá de la música porque, al leer todo este material, queda clarísimo que esta es la crónica de una batalla histórica. De más de 6 décadas, fíjate. Exacto, una batalla de más de 6 décadas por el dominio cultural, económico y social en el país. Es como un espejo donde vemos reflejadas fracturas súper profundas. Ujú. Ya sabes, el choque entre el centro y la periferia y esa guerra eterna entre la rebeldía subterránea y la gigantesca maquinaria comercial. Así es. Pero a ver, quiero hacer un pequeño paréntesis aclaratorio antes de arrancar de lleno, porque es fundamental para quienes nos escuchan. Claro, adelante. Al revisar estas fuentes históricas hoy, pues inevitablemente vamos a tocar material políticamente muy sensible. Sí, son temas fuertes. Exacto. Hay referencias directas a la represión gubernamental de los años 70, al partido hegemónico de la época, que era el PRI, y hasta posturas anarquistas de distintas tribus urbanas. Entonces, quiero aclarar enfáticamente que este análisis es un reporte estrictamente objetivo del material original. Ujú. No estamos tomando partido. Para nada. No tomamos partido ni respaldamos estas posturas políticas de ningún lado. Simplemente vamos a transmitir la historia tal como está documentada en los archivos y las investigaciones. Ok, vamos a desempacar esto. Y para entender de verdad la magnitud de esta historia, tenemos que viajar en el tiempo a una época oscurísima. Hay que situarnos en la tensa década de los 70s. Y si conectamos esto con el panorama general de ese momento, hay que entender el nivel de paranoia que existía. Estamos en pleno sexenio de Luis Echeverría, de 1970 al 76. Una época súper densa. Sí, el gobierno le tenía una fobia profunda, un terror real a los jóvenes que se organizaran. Y esto era por las heridas y el trauma de las recientes masacres. Claro, Tlatelolco en el 68. Exactamente. Tlatelolco en el 68 y luego el Halconazo en el 71. En ese contexto, el rock no era visto como un pasatiempo. Fue criminalizado por completo y visto como subversión política. O sea, literalmente ser rockero era ser considerado un peligro para el Estado. Y toda esta boya de presión termina explotando de una forma loquísima en septiembre de 1971. El famoso festival. Ajá, el Festival de Avándaro. Leyendo la anécdota central en los documentos, es que es increíble. Lo que originalmente se planeó como una simple carrera de autos ahí en Valle de Bravo. Con unas cuantas bandas de fondo. Exacto. Unas banditas para amenizar se salió de control y se convirtió en el Woodstock mexicano. Llegaron alrededor de 500,000 de asistentes. Una barbaridad de gente. 500,000. Obviamente tuvieron que cancelar la carrera de autos. Y lo interesante en las fuentes no es solo el evento, sino la brutal campaña de desprestigio que vino después. La prensa de la época y la Secretaría de Gobernación inventaron un mito grotesco. Bueno, las portadas de los periódicos decían unas locuras. Titulares hablando de orgias masivas en el lodo, consumo de drogas desenfrenado y hasta traición a la patria. De hecho, de ahí nace una de las leyendas urbanas más grandes que documentan los archivos. La de las cintas de televisión. Esa mera. Se dice que las cintas de video de Telesistema Mexicano supuestamente fueron llevadas hasta Tijuana por órdenes de Emilio Azcárraga, ¿Pero por qué hasta Tijuana? para quemarlas lejos del centro del país. Querían borrar por completo la evidencia de que el evento había sido totalmente pacífico. Porque lo que les aterraba no era el descontrol, les aterraba ver a 500,000 de jóvenes organizados sin ayuda del gobierno. Claro, les tiraba el discurso de que eran unos criminales. Y fíjate, leyendo a los investigadores, el verdadero detonante de toda la censura que cayó después no fueron las supuestas drogas. Fue un acto de insubordinación pública casi minúsculo. Sí, lo de Ricardo Ochoa. Exacto. El vocalista de la banda Peace and Love empezó a gritar unas groserías al aire en plena transmisión de Radio Nacional mientras cantaban una rola que se llamaba We Got the Power. Tenemos el poder. Imagínate eso en la radio de los 70s. Ese pequeño grito fue la excusa perfecta para el gobierno. Y ese grito nos llevó directo a lo que los sociólogos musicales llaman los 10 años de oscuridad. El rock fue exiliado de los medios, de los foros, de todos lados. Pero el rock no desapareció.
Y aquí es donde los archivos describen una escena de pura supervivencia, porque nacen los famosísimos hoyos funky. Los foros clandestinos. Ajá, pero decirles foros es un lujo. Eran fábricas abandonadas, predios baldíos en la periferia de la ciudad con piso de tierra. Ahí es donde nace el verdadero espíritu underground mexicano. Porque ir a un concierto era literalmente esquivar redadas policiales. Totalmente. Y este exilio del rock hacia las orillas nos lleva a un tema fundamental, porque la historia siempre se cuenta desde la Ciudad de México, pero hay que descentralizar esto. Es vital salir de la capital para entender el panorama completo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la investigación. Viajemos al norte, a Monterrey en la década de los 90. Monterrey es un caso fascinante. Allá en el norte, la industria, la radio y los promotores estaban dominados por un monopolio absoluto. La música grupera y la norteña. Exactamente. Entonces, hacer rock allá era inviable comercialmente. Pero al no tener esa presión de agradarle a una disquera comercial, bandas como Surdoc, Plastilina Mosh y Control Machete tuvieron una libertad creativa inmensa. Empezaron a mezclar de todo. Sí, fusionaron hip hop, electrónica, guitarras súper pesadas y hasta cumbia. Así formaron lo que se conoció como la avanzada regia. Y es súper loco ver que ese legado independiente sigue vivo hoy, ya en los años 20 de este siglo. Los recortes actuales hablan de una nueva avanzada regia. Hay proyectos interesantísimos operando desde allá. Sí, destaco muchísimo a The Warning. Son 3 hermanas regiomontanas que están rompiéndola. Y ojo con este dato, su baterista Paulina Villarreal acaba de ganar el premio a la mejor baterista de rock del mundo en 2025, otorgado por Modern Drummer. Un reconocimiento internacional brutal. Brutal. O proyectos como Latin Mafia, que llenan foros enormes operando de forma completamente independiente. Pero bueno, si contrastamos ese norte industrial con el sur del país, la cosa cambia drásticamente. Sí, el sur tiene un contexto mucho más antropológico. Las investigaciones en Chiapas documentan el nacimiento del etno-rock. ¿Etno-rock? Me encanta el término. Es interesantísimo. Estamos hablando de bandas como Sac-Tzebul o Lumaltok, que toman los rituales sagrados y las lenguas tzotziles y tzeltales y los tocan con guitarras eléctricas llenas de distorsión. O sea, mezclan lo ancestral con el rock duro. Así es. Para ellos, el rock no es una alienación extranjera, que es lo que muchos críticos puristas decían. Para estas comunidades indígenas, el rock es una armadura sonora para defender su cosmogonía y su identidad. ¡Wow! Y los archivos también arrojan ejemplos buenísimos en otros estados del sur. Por ejemplo, la escena gótica actual en Oaxaca. Es un contraste tremendo. Sí. Imagínate, la ciudad más folclorizada del país teniendo una escena dark wave súper intensa. O en la península, con la banda Yucatán a Gogo, que es este grupo punk irreverente que sobrevive y mantiene a su público tocando en tardeadas para padres e hijos. Eso nos habla de estrategias de supervivencia muy creativas. Y esto de sobrevivir frente a la maquinaria nos lleva directamente a los 80 y 90. Es la guerra histórica entre lo que se consideraba fresa y el barrio. Uy, esa división es clave. Sí, porque cuando la censura gubernamental finalmente empezó a relajarse, la industria multinacional vio un negocio enorme. La disquera BMG y el productor Óscar López lanzan esta megacampaña que todos recuerdan. Rock en tu idioma. Soda Stereo, Caifanes, Malvita Vecindad. Exacto. Y lo que hicieron fue higienizar el sonido. Le metieron sintetizadores, limpiaron las letras y lo empaquetaron para venderlo a universitarios y jóvenes de clase media. Una estética impecable. Era muy estético, sí, pero los sociólogos señalan que se volvió inofensivo para el sistema político. Ya no incomodaba al gobierno. Y ahí es donde debemos voltear a ver a la periferia otra vez. Lugares como Ciudad Nezahualcóyotl o Ecatepec. Porque mientras en la radio sonaban los sintetizadores, en el barrio sonaba el rock urbano. Crónica pura de la calle. Exactamente. Bandas como El Aragán o Lira en Roll, apoyadas por disqueras milagrosamente independientes como Discos Denver. Sus letras hablaban de la brutalidad policial, de la pobreza, y la gente en esos conciertos frenéticos bailaba el famoso baile trisolero. Levantando unas nubes de polvo impresionantes en esos predios. Sí, brincando casi en solitario, pero todos al mismo tiempo. Es una imagen potentísima. Y bueno, en medio de esta polarización,
también surge otro movimiento. El movimiento rupestre. Esto es fascinante, porque surge como una protesta casi acústica contra los excesos de la producción comercial. Y aquí hay una figura mesiánica en los archivos. El profeta del nopal. Rodrigo González, así es, con letras punzantes, armónica y guitarra acústica. Era el retrato más honesto de la ciudad hasta su trágica muerte bajo los escombros en el sismo de 1985. Un cronista de la ciudad que nos quitaron muy pronto. Y revisando todos estos márgenes ignorados por la industria, me topé con un detalle increíble en las fuentes. Hablan de una banda de vanguardia llamada Cabezas de Cera. Ah, claro, súper experimentales. Eran tan ignorados por la radio comercial por no ser pop, que su percusionista literalmente fabricaba sus propios instrumentos musicales a mano, soldaba piezas de metal para crear sonidos nuevos. Pura autogestión. Y terminaron siendo un fenómeno de culto, al grado de que se ponían a musicalizar películas de cine mudo en vivo en la Cineteca Nacional. Una joya escondida. Y toda esta lucha histórica entre lo comercial y lo independiente nos obliga a dar un salto al panorama actual, a la tercera década del siglo XXI. Porque las reglas del juego cambiaron por completo con el streaming y los algoritmos. Sí, los números de los reportes actuales son masivos. Estamos hablando de 77.4 millones de usuarios de audio en 2024 en México. Es un mercado gigantesco. La Ciudad de México es actualmente la capital mundial del streaming. Para que la gente se dé una idea de la magnitud, bandas como The Beatles tienen 500,000 de escuchas mensuales solo en la CDMX. Y esta masificación del acceso creó una especie de ilusión óptica. Parece una democratización total. Bueno, hay casos que sí parecen validar esa ilusión. Me acuerdo de la anécdota de los retros, el proyecto de Mauri Tapia. Este chico llegó al éxito grabando con el micrófono de un iPhone en su cuarto. Literalmente desde su casa. Sí, y luego se puso a reunir a sus fans organizando eventos dentro del videojuego Minecraft y en canales de Discord. Es otra forma de hacer comunidad. Es bringante, pero esto plantea una pregunta importante en el análisis sociológico actual. Sí, la distribución es gratuita, pero la trampa es que la atención del público está secuestrada por la tiranía del algoritmo. Te exigen inmediatez absoluta. Plataformas como TikTok exigen canciones súper cortas, que el coro explote en 3 segundos para que no le den swipe. Y esto, advierten los críticos, está matando el arte conceptual y obligando a los artistas a mutilar sus obras. Pero fíjate que leyendo el reporte de mercado hay un dato durísimo. El rock no está perdiendo esta batalla contra el algoritmo del pop o la electrónica. Está siendo literalmente aplastado por el tsunami del regional mexicano. Esa es la revelación más grande de los últimos años. Las cifras indican un crecimiento del 440% entre 2018 y 2023 para géneros como los corridos tumbados y el cierreño urbano. 440%. Es irreal. Desplazaron a todos. Y la explicación sociológica es que estos géneros conectan directamente con la crudeza, la violencia y la realidad material que viven los jóvenes hoy en el país. Ocuparon el vacío que dejó el rock. Exacto. Es un espacio de rebeldía callejera que el rock abandonó por volverse nostálgico y cómodo. Y esa nostalgia a la vez clarísima en la macrocefalia de los conciertos en vivo hoy en día. Tienes por un lado estos festivales masivos y carísimos como el Vive Latino, Dominados por la nostalgia corporativa de hace 30 años. las mismas bandas de siempre en los carteles. Y contrastando con eso, tienes a los heroicos foros independientes, como el Foro Indie Rocks o el ya extinto Alicia. Que siempre asumían todo el riesgo financiero. Todo el riesgo de quebrar con tal de mantener viva la llama de la música nueva, del ruido, de la incorrección política y la pura autogestión. Y entender toda esta dinámica histórica, este tira y afloja, es lo que nos ayuda a ser consumidores de cultura mucho más críticos hoy en día. Entender qué fuerzas e intereses mueven los hilos detrás de nuestras listas de reproducción diarias. Entonces, ¿qué significa todo esto que acabamos de desempacar? Bueno, para la audiencia, yo lo sintetizaría así. La batalla histórica del rock en México es una lección maestra de cómo operan las industrias culturales. Sí, definitivamente. Por un lado, la maquinaria comercial te da infraestructura internacional y te pone en estadios masivos, pero te cobra con la pérdida de tu identidad más cruda. Y por el otro, el underground te condena a la precariedad financiera extrema, pero te regala libertad artística absoluta y la lealtad inquebrantable de tu comunidad.
Lo cual nos deja con un pensamiento bastante provocador, a manera de cierre conceptual para este análisis. A ver. Si ya establecimos que la verdadera esencia histórica del rock mexicano nació de la resistencia, de darle voz a las clases marginadas en los hoyos funky y de ser una crónica cruda de la realidad callejera, Ajá. y si hoy en día esa exactitud descriptiva, ese enojo y ese peligro antisistémico lo están aportando los artistas jóvenes del cierreño urbano y el regional mexicano moderno, Wow. Entonces cabe preguntarnos, ¿acaso el verdadero espíritu subversivo del rock mexicano simplemente migró de cuerpo? es una gran pregunta. Abandonó las guitarras eléctricas tradicionales para reencarnar de pronto en las tubas y las guitarras de 12 cuerdas. Es algo para reflexionar seriamente. Los invitamos a cuestionar su propio algoritmo la próxima vez que le den play a una canción. Ha sido un recorrido alucinante por estos archivos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima inmersión histórica. Sigamos cuestionando la música que consumimos.